Imagina que el problema no es tu vida, sino tu mente, que el estrés, la ansiedad o la sensación de vacío no vienen de lo que te pasa, sino de cómo interpretas lo que te pasa, que estás viviendo atrapado entre lo que ya ocurrió y lo que podría ocurrir, mientras el único momento real, el presente, se te escapa constantemente. Eso es lo que plantea El poder de la hora de Eckhart Tolle, una idea potente, casi hipnótica, pero también discutible. Porque si todo depende de tu mente, ¿qué pasa con tu realidad? Y con el sufrimiento que no puedes simplemente dejar de pensar. ¿Y con las condiciones en las que vive cada persona? Hola, yo soy Virginia y esto es Libros en 5 minutos, un canal donde resumimos los mejores libros de desarrollo personal, mentalidad y crecimiento para entender sus ideas más importantes de forma clara y sencilla. El poder de la hora se presenta como una propuesta de transformación personal basada en una idea central. La mayor parte del sufrimiento humano no procede de la realidad en sí, sino de la actividad constante de la mente. Eckhart Tolle sostiene que vivimos identificados con nuestros pensamientos, lo que nos mantiene atrapados en el pasado, culpa, arrepentimiento, o en el futuro, ansiedad, miedo. Desde este planteamiento, el problema no es lo que ocurre, sino la forma en que lo procesamos mentalmente. La solución, por tanto, no pasa por cambiar el mundo exterior, sino por modificar nuestra relación con la mente. Esta postura sitúa la obra dentro de una tradición que combina elementos del budismo, el taoísmo y ciertas corrientes contemporáneas de espiritualidad. Conceptos como la atención plena, mindfulness, la disolución del ego o la observación del pensamiento están claramente presentes, aunque reformulados en un lenguaje accesible. Uno de los pilares del libro es la distinción entre tener pensamientos y ser esos pensamientos. Tolle sostiene que la mayoría de las personas no son conscientes de esta diferencia, lo que los lleva a identificarse completamente con su actividad mental. Según el autor, la mente genera un flujo constante de pensamientos que interpretan la realidad, pero que no son la realidad en sí. El problema surge cuando el individuo se fusiona con ese flujo y pierde la capacidad de observarlo con distancia. Esta idea conecta con ciertas corrientes psicológicas contemporáneas, como la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que también subraya la importancia de desidentificarse de los pensamientos. Asimismo, puede relacionarse con la distinción que hace Daniel Kahneman entre pensamiento automático y pensamiento reflexivo, aunque Tolle no utiliza este marco teórico. Para el autor, la mente tiene una tendencia natural a generar conflicto. Esto se debe a que compara constantemente, juzga, anticipa problemas y revive experiencias pasadas. Como consecuencia, el individuo rara vez está plenamente presente, siempre está en otro sitio, recordando, anticipando o interpretando. Aquí aparece una de las tesis más radicales del libro: el pensamiento excesivo es una forma de disfunción. Otro concepto central en la obra es el ego, entendido no en un sentido freudiano estricto, sino como una identidad construida a partir de pensamientos, recuerdos y roles. El ego se alimenta de la identificación con la historia personal, yo soy lo que me ha pasado, las etiquetas, yo soy esto o aquello, y la necesidad de validación externa. Según Tolle, esta construcción genera una sensación constante de carencia. El ego siempre necesita más reconocimiento, más control, más seguridad,
y como estas necesidades nunca se satisfacen completamente, el resultado es un estado permanente de insatisfacción. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no es un accidente, sino una consecuencia directa de la identificación con el ego. Esta idea tiene paralelismos claros con el budismo, donde el yo se considera una ilusión que genera apego y, por tanto, sufrimiento. Sin embargo, Tolle simplifica considerablemente este planteamiento adaptándolo a un público general. Frente a la mente y el ego, Tolle introduce el concepto clave del libro, el ahora. El presente no se plantea simplemente como un momento temporal, sino como la única dimensión en la que la vida ocurre realmente. El pasado existe únicamente como recuerdo y el futuro como proyección mental. Ambos, en este sentido, son construcciones de la mente. El problema, según el autor, es que las personas viven la mayor parte del tiempo fuera del presente. Están mentalmente atrapadas en lo que fue o en lo que podría ser, lo que genera sufrimiento innecesario. La propuesta de Tolle consiste en volver al presente de manera consciente, lo que implica observar los pensamientos sin identificarse con ellos, prestar atención a la experiencia inmediata y aceptar el momento tal como es. Este enfoque tiene puntos de contacto con prácticas de meditación y mindfulness que han sido ampliamente estudiadas en psicología. De hecho, hay evidencia empírica de que la atención plena puede reducir el estrés y mejorar el bienestar. Sin embargo, Tolle lleva esta idea más allá, otorgándole un carácter casi absoluto. El presente no es solo una herramienta, sino la clave de toda transformación. Aquí surge una cuestión crítica importante. ¿Es realmente posible vivir completamente en el presente o se trata de una idea difícil de sostener en la vida cotidiana? Uno de los conceptos más característicos de El poder del ahora es el llamado cuerpo del dolor, pain body, que Tolle define como una especie de acumulación de dolor emocional no resuelto que permanece activo en el individuo. Según el autor, todas las experiencias negativas que no han sido plenamente aceptadas o procesadas dejan una huella que no desaparece, sino que se integra en ese cuerpo del dolor. Este no es simplemente un recuerdo, sino una especie de identidad psicológica que puede reactivarse en determinadas situaciones. Cuando esto ocurre, la persona no solo reacciona al presente, sino que revive emociones del pasado con una intensidad desproporcionada. Es decir, la respuesta emocional no se corresponde únicamente con el estímulo actual, sino con una carga acumulada. Aunque Tolle utiliza un lenguaje más bien metafórico, esta idea tiene paralelismos con conceptos psicológicos reconocidos. La memoria emocional, los traumas no resueltos o los esquemas cognitivos que condicionan la interpretación de la realidad. Desde esta perspectiva, el cuerpo del dolor podría entenderse como una forma simplificada de explicar cómo el pasado sigue influyendo en el presente. Sin embargo, el autor va un paso más allá al atribuirle casi una dinámica propia. El cuerpo del dolor busca activarse, alimentarse y perpetuarse. Esto introduce una dimensión más discutible, ya que puede dar la impresión de que el sufrimiento funciona como una identidad autónoma, lo cual no está respaldado de forma clara por la evidencia científica. Aún así, el concepto resulta útil como herramienta interpretativa. Permite explicar por qué, en muchas ocasiones, las reacciones emocionales parecen excesivas o difíciles de controlar. A partir del cuerpo del dolor, Tolle analiza cómo se generan muchas de las reacciones emocionales cotidianas. Cuando éste se activa, la persona pierde la capacidad de observar lo que ocurre con distancia y se ve arrastrada por la emoción. En ese momento, la identificación con la mente se intensifica. Los pensamientos se vuelven más negativos, más repetitivos y más automáticos. Se produce una especie de bucle en el que
emoción y pensamiento se retroalimentan. Por ejemplo, una crítica leve puede desencadenar una reacción desproporcionada porque conecta con experiencias pasadas de rechazo. En lugar de responder a la situación concreta, el individuo revive una narrativa más amplia sobre sí mismo. No valgo, siempre me pasa lo mismo. Tolle interpreta este fenómeno como una pérdida de presencia, es decir, una desconexión del momento actual. La persona deja de estar en el ahora y pasa a estar completamente absorbida por su contenido mental y emocional. Frente a este mecanismo, la solución que propone el autor es clara: observar el cuerpo del dolor sin identificarse con él. Esto implica desarrollar una especie de conciencia testigo, es decir, una capacidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo internamente sin dejarse arrastrar por ello. En lugar de reaccionar automáticamente, la persona observa el pensamiento, la emoción y la sensación corporal. Según Tolle, este acto de observación ya introduce un cambio significativo. Al no identificarse con la experiencia, el cuerpo del dolor pierde fuerza y termina por disolverse. Esta idea tiene un claro paralelismo con prácticas de mindfulness y meditación, donde se entrena precisamente la capacidad de observar sin juzgar. De hecho, numerosos estudios han mostrado que esta habilidad puede mejorar la regulación emocional. Otro eje fundamental del libro es la idea de que el sufrimiento no proviene tanto de la situación en sí, sino de la resistencia a esta situación. Tolle sostiene que cuando una persona rechaza lo que está ocurriendo, ya sea una emoción, un pensamiento o una circunstancia externa, genera un conflicto interno que amplifica el malestar. En cambio, la aceptación del momento presente reduce ese sufrimiento. Esta idea puede resumirse en una fórmula implícita del libro: dolor más resistencia es igual a sufrimiento. El dolor, en este esquema, sería invisible en ciertas circunstancias, pérdidas, dificultades, etc. Pero el sufrimiento sería una construcción adicional generada por la mente. Este planteamiento tiene resonancias claras con el budismo, donde se distingue entre el dolor inevitable y el sufrimiento autoinducido. También encuentra cierto apoyo en enfoques terapéuticos como la ya mencionada ACT, que promueve la aceptación como estrategia para reducir el malestar. Para entender mejor estas ideas podemos considerar un ejemplo sencillo. Imaginemos una discusión entre dos personas. Una de ellas recibe un comentario que percibe como una crítica. Según el enfoque de Tolle, lo que ocurre no es solo una reacción al comentario, sino la activación del cuerpo del dolor. La persona no responde únicamente al presente, sino a una acumulación de experiencias pasadas relacionadas con el rechazo o la desvalorización. En ese momento sí se identifica con sus pensamientos: me están atacando, no me respetan, y la reacción emocional se intensifica y la discusión escala. Sin embargo, si logra observar lo que está ocurriendo, reconocer la emoción, el impulso de responder, la tensión corporal, sin identificarse completamente con ello, puede introducir una pausa. Esa pausa abre la posibilidad de responder de manera más consciente. Este ejemplo muestra la utilidad práctica del enfoque, pero también sus límites. En situaciones más complejas, esta estrategia puede no ser suficiente por sí sola. Hasta aquí, el libro ha construido una idea bastante potente. El sufrimiento está profundamente ligado a la mente y la clave para reducirlo es la presencia. En la siguiente parte entramos en el núcleo más filosófico del libro, el concepto de iluminación, la disolución del ego y la idea de vivir permanentemente en el presente. En la fase final de El poder de la hora, Eckhart Tolle introduce el concepto de iluminación, entendido como un estado de conciencia en el que la persona deja de identificarse con la mente y vive plenamente en el presente. Este estado no se presenta como algo progresivo, sino como un cambio de paradigma, una transformación profunda en la forma de experimentar la realidad. La persona iluminada, según Tolle, ya no está dominada por el pensamiento compulsivo
ni por el ego y experimenta una sensación de paz constante. Desde un punto de vista conceptual, esta idea está claramente influida por tradiciones espirituales orientales, especialmente el budismo zen y el Advaita Vedanta, donde se plantea la posibilidad de trascender el ego y acceder a una conciencia más pura. Sin embargo, Tolle traduce este planteamiento a un lenguaje contemporáneo, accesible y aparentemente universal, lo que explica en parte el éxito del libro. Ligado a la iluminación aparece el objetivo de disolver el ego. Como se ha visto anteriormente, el ego es entendido como una construcción mental basada en la identificación con pensamientos, roles y narrativas personales. Para Tolle, liberarse del ego implica dejar de definirse a través de la historia personal, las etiquetas sociales y las proyecciones mentales. Esto conduce a una forma de identidad más flexible o incluso una especie de no identidad, donde el individuo ya no se aferra a una imagen fija de sí mismo. Desde una perspectiva filosófica, esta idea tiene antecedentes claros en corrientes que cuestionan la noción de un yo estable. Sin embargo, con el contexto cotidiano, la identidad cumple funciones importantes. Organiza la experiencia, permite la continuidad personal y facilita la interacción social. Uno de los mensajes más insistentes del libro es la invitación a vivir plenamente en el presente. Tolle plantea que el ahora es la única realidad y que cualquier desviación hacia el pasado o el futuro genera sufrimiento. Esta idea, aunque potente, requiere matices. Desde el punto de vista psicológico y evolutivo, la capacidad de recordar el pasado y anticipar el futuro es fundamental para la supervivencia. Planificar, aprender de la experiencia y prever riesgos son funciones esenciales del pensamiento humano. Por tanto, el problema no es la existencia de estas capacidades, sino su uso desregulado. En este sentido, una interpretación más equilibrada del planteamiento de Tolle sería que el objetivo no es eliminar el pensamiento temporal, sino evitar que domine completamente la experiencia. El poder de la hora ofrece herramientas que en determinados contextos pueden resultar muy útiles. La práctica de observar los pensamientos, centrarse en la experiencia presente y aceptar las emociones tienen efectos positivos reconocidos. Reduce la rumiación, mejora la regulación emocional y puede disminuir el estrés. En este sentido, el libro conecta con prácticas de mindfulness que han sido ampliamente estudiadas y utilizadas en contextos clínicos. El poder de la hora es sin duda un libro influyente que ha logrado acercar ideas complejas a un público amplio. Su principal fortaleza reside en señalar algo que a menudo se pasa por alto. La relación que tenemos con nuestra mente influye profundamente en nuestra experiencia del mundo. El énfasis en la presencia, la observación y la desintensificación de los pensamientos ofrece herramientas prácticas que pueden mejorar el bienestar en muchos casos. Desde una perspectiva más equilibrada, puede afirmarse que Tolle acierta al destacar la importancia de la conciencia, pero sobreestima su capacidad como única vía de transformación. En última instancia, el valor del libro no reside tanto en sus afirmaciones absolutas como en su capacidad para abrir una pregunta relevante. ¿Hasta qué punto nuestra experiencia depende de lo que ocurre y hasta qué punto de cómo lo interpretamos? La respuesta probablemente no se encuentra en un extremo, sino en la interacción entre ambos. Si te gusta este tipo de contenido sobre crecimiento personal, suscríbete porque subo vídeos así cada semana.